En nuestro viaje de hoy, descubriremos quiénes escribieron los textos sagrados de la Biblia, inspirados por Dios, y cuando pasaron a formar parte de las escrituras que conocemos en la actualidad como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Acompáñanos en esta exploración de fe, historia y misterio, desvelando el proceso que convirtió a la Biblia en el faro que ilumina nuestro camino hoy. Capítulo 1. Los orígenes antiguos de la Biblia. Viajamos atrás en el tiempo, aproximadamente al año 1400 a.C., donde figuras destacadas como Moisés desempeñaron un papel crucial. Según la tradición, Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. En este momento, el pueblo de Israel, recién asentado en Canaán, comienza a documentar sus historias y tradiciones, dando origen a lo que eventualmente se conocería como el Antiguo Testamento. Estos primeros escritos, que incluyen libros como el Génesis y el Éxodo, se originan en un periodo donde la historia y la fe se entrelazan. Narran desde la creación del mundo, hasta los pactos de Dios con Abraham y la épica liberación de los israelitas de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Estas historias, cargadas de significado y enseñanza, formaron el núcleo de la fe judía y sentaron las bases para las futuras escrituras. En paralelo, libros como Levítico y Deuteronomio, escritos durante y después del exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., ofrecen un detallado conjunto de leyes y normas que guiarían la vida religiosa y social de Israel. Estos textos reflejan no solo una sociedad en busca de identidad y cohesión, sino también la evolución de sus creencias y prácticas religiosas. Capítulo 2. Autores del Antiguo Testamento. El proceso de recopilación y canonización de los textos del Antiguo Testamento ocurrió a lo largo de varios siglos, desde aproximadamente el siglo VI hasta alrededor del segundo siglo antes de Cristo. Durante este tiempo, los escribas judíos trabajaron en la selección y organización de los libros que consideraban sagrados y parte de la revelación divina. El Concilio de Jamnia, que tuvo lugar alrededor del año 90 después de Cristo, también desempeñó un papel significativo en la discusión y confirmación de los límites del canon hebreo. Este proceso fue gradual y reflejó la consideración cuidadosa de la autoridad y autenticidad de los textos. Adentrándonos en la historia del Antiguo Testamento, encontramos un mosaico de autores, cada uno aportando su voz única a esta narrativa sagrada. Los profetas, como Isaías y Jeremías, escribieron entre los siglos 8 y 9 a.C., en un periodo de gran turbulencia y cambio para el pueblo de Israel. Sus palabras, cargadas de visión y advertencia, no solo reflejaban los desafíos de su tiempo, sino que también ofrecían esperanza y consuelo. Isaías, activo alrededor del 740 al 700, y Jeremías, desde aproximadamente el 626 al 586 a.C., usaron su profecía para guiar y consolar a su pueblo en tiempos de crisis. El rey David, atribuido como el principal autor de los Salmos, gobernó alrededor del 1010 al 970 a.C., y su hijo Salomón, asociado con Proverbios, Cantares y partes de Eclesiastés, reinó después de él. Estos textos, que varían desde la alabanza y adoración hasta la reflexión y el consejo, ofrecen una ventana a la sabiduría y el corazón de estos líderes bíblicos. Los sabios y líderes religiosos, responsables de libros como Job y Eclesiastés, contribuyeron a lo largo de varios siglos, con algunos textos que se remontan al periodo posterior al exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. Estos escritos, profundos y a menudo filosóficos, abordan las grandes preguntas de la vida, el sufrimiento y la búsqueda de significado. Capítulo 3. La creación del Nuevo Testamento. Tras la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos enfrentan el monumental desafío de transmitir su mensaje y su legado al mundo. Marcos, posiblemente el primer evangelio escrito, emerge en un momento de crisis y cambio, alrededor del 70 después de Cristo, poco después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Su estilo es directo y urgente, reflejando la necesidad apremiante de comunicar la historia de Jesús en un tiempo de persecución y duda. Mateo, escrito alrededor del año 80, presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías judías, conectando su historia con las antiguas tradiciones de Israel. Mateo escribe no solo como testigo, sino también como puente entre el judaísmo y el naciente cristianismo, tejiendo una narrativa donde Jesús es el Mesías prometido,
cumpliendo las antiguas profecías. Lucas, el compañero viajero de Pablo, aporta su meticulosidad de médico a la narrativa cristiana. Escrito alrededor del año 90, su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles son un díptico que narra la vida de Jesús y los primeros pasos de la Iglesia, ofreciendo un relato ordenado y accesible para una audiencia diversa. El Evangelio de Juan, escrito hacia el final del primer siglo, nos sumerge en una dimensión más profunda. Aquí, Jesús no es solo un maestro o un profeta, sino el Verbo hecho carne, una revelación de la naturaleza divina en medio de la humanidad. Las epístolas de Pablo, escritas entre los años 50 y 60, son un tesoro de sabiduría y orientación. Desde la complejidad teológica de Romanos hasta las instrucciones prácticas en Corintios y Gálatas, Pablo aborda las cuestiones fundamentales de la fe y la vida cristiana. Y más allá de Pablo, otros líderes como Pedro y Santiago aportan sus voces a través de cartas que guían y fortalecen a las comunidades cristianas en su fe y práctica diaria. Cada libro, cada capítulo del Nuevo Testamento, no es solo un fragmento de historia, es una ventana a un movimiento que estaba definiendo su identidad, una comunidad que buscaba entender y vivir según las enseñanzas de Jesús. Estas escrituras, nacidas en medio de la esperanza, el conflicto y la fe, son piedras angulares no solo de una religión, sino de una manera de entender el mundo y nuestra relación con lo divino. Capítulo 4. El proceso de compilación del Nuevo Testamento. La necesidad de un canon bíblico oficial se hizo más apremiante debido a desafíos tanto internos como externos. Por un lado, había controversias doctrinales dentro de la Iglesia. Por otro, la persecución externa exigía una clara definición de las escrituras cristianas. El Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el 325 después de Cristo, reunió a obispos de todo el mundo cristiano conocido en ese momento. Estos líderes eclesiásticos debatieron intensamente sobre cuestiones fundamentales, incluyendo la naturaleza de Cristo y su relación con el Dios Padre, dando origen al credo niceno. Aunque la formación del canon bíblico no fue el enfoque principal de este concilio, las decisiones tomadas aquí influirían indirectamente en las discusiones futuras sobre los textos sagrados. Más adelante, en el Concilio de Cartago en 397 después de Cristo, obispos y líderes de la Iglesia de la región de África del Norte se reunieron. Este concilio se centró más directamente en el tema del canon bíblico. Los participantes, basándose en tradiciones previas y en la autoridad de la Iglesia, ratificaron la lista de los 27 libros que hoy conforman el Nuevo Testamento. Esta decisión fue crucial, ya que estableció un estándar uniforme para las comunidades cristianas en todo el mundo romano. Estos concilios no eran solo reuniones administrativas, eran foros de profunda reflexión teológica y espiritual. Los participantes eran de líderes eclesiásticos, teólogos y representantes de diversas comunidades cristianas. Conscientes de su responsabilidad, buscaban guía en la tradición, la oración y el estudio de las Escrituras para tomar decisiones que afectarían a generaciones futuras de creyentes. Capítulo 5. Traducciones y versiones de la Biblia. En la fascinante evolución de las traducciones de la Biblia, cada versión ha capturado la esencia de su época y ha ampliado el alcance de estas palabras sagradas. Nuestro viaje comienza con la Septuaginta, una piedra angular en la historia de las traducciones bíblicas. La Septuaginta, traducida en el siglo III a.C., en Alejandría, Egipto, fue una empresa monumental que transformó los textos hebreos al griego. Este trabajo no solo hizo las escrituras accesibles a los judíos de la diáspora, sino que también influyó significativamente en los autores del Nuevo Testamento, quienes frecuentemente citaban de esta versión griega en sus escritos. Avanzamos al siglo IV después de Cristo, con la Vulgata latina de San Jerónimo. Esta traducción al latín se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica, jugando un papel crucial en la cristianización de Europa. La Vulgata, con su autoridad y alcance, marcó la vida religiosa, la teología y la cultura durante más de un milenio. La llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI marcó un punto de inflexión. Figuras como Martín Lutero y William Tyndale, impulsados por la creencia de que la Biblia debía ser accesible a todos, tradujeron las escrituras a lenguas vernáculas. Lutero tradujo la Biblia al alemán, mientras que Tyndale realizó una de las primeras traducciones al inglés.
Estas versiones no solo democratizaron el acceso a las escrituras, sino que también estimularon la alfabetización y el pensamiento crítico religioso. En el mundo angloparlante, la versión del rey Jacobo de 1611 se destaca por su sublime belleza literaria. Encargada por el rey Jacobo I de Inglaterra, esta versión fue obra de un equipo de eruditos y se convirtió en un estándar en el mundo de habla inglesa, influyendo en la literatura, el arte y la cultura. En el ámbito hispanohablante, la Biblia Reina Valera, una traducción publicada por primera vez en 1569 por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera en 1602, ha tenido un impacto significativo. Esta versión, conocida por su claridad y fidelidad a los textos originales, ha sido revisada varias veces para reflejar cambios en el lenguaje y en la comprensión teológica, manteniéndose como una de las Biblias más populares y queridas en el mundo hispanohablante. Estas traducciones y muchas otras a lo largo de la historia han enriquecido la comprensión y la interpretación de los textos bíblicos. Han permitido que la palabra de Dios resuene en innumerables lenguas y corazones, demostrando que la Biblia es un libro vivo, capaz de adaptarse y hablar en el lenguaje de cada generación y cultura. Capítulo 6. La Biblia en la tradición católica. La Iglesia Católica, desde sus inicios, ha jugado un papel crucial en la preservación y transmisión de la Biblia. Durante la era patrística, los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Jerónimo, se dedicaron no solo a la interpretación de las Escrituras, sino también a su defensa y difusión. En la Edad Media, la Biblia continuó siendo central en la vida de la Iglesia. Aunque el acceso directo a las Escrituras estaba mayormente limitado a los clérigos y académicos, su influencia se extendía a través de la liturgia, el arte, la música y la arquitectura. Las historias y enseñanzas bíblicas eran transmitidas a los fieles a través de las vidrieras de las catedrales, los frescos, las esculturas y, por supuesto, la misa. Con el Concilio de Trento en el siglo XVI, en respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica reafirmó su compromiso con las Escrituras y con la Vulgata como su texto oficial. Trento también enfatizó la importancia de la interpretación de la Biblia dentro de la tradición de la Iglesia, subrayando el papel del magisterio y la tradición junto con la Escritura en la formulación de la doctrina. En tiempos más recientes, con el Segundo Concilio Vaticano entre 1962 y 1965, la Iglesia Católica abrió un nuevo capítulo en su relación con la Biblia. El documento, Dei Verbum, destacó la relevancia de la palabra de Dios y alentó a todos los fieles a acercarse a las Escrituras. Este concilio también impulsó una mayor participación de los laicos en la lectura y estudio bíblico y promovió el uso de las lenguas vernáculas en la liturgia, haciendo la Biblia más accesible a los fieles de todo el mundo. Capítulo final. El impacto moderno de la Biblia. Hoy en día, la Biblia sigue siendo una piedra angular de la fe y práctica católicas. A través de la liturgia, la educación y la espiritualidad personal, las Sagradas Escrituras continúan alimentando la vida de millones de católicos, sirviendo como una guía para el crecimiento espiritual y moral. Este libro, forjado a lo largo de milenios, no solo ha sobrevivido a la prueba del tiempo, sino que también sigue siendo una fuente vital de inspiración, orientación y debate en la actualidad. En nuestra era digital y globalizada, la Biblia está más accesible que nunca. La tecnología ha permitido que las Sagradas Escrituras se difundan en múltiples formatos, desde aplicaciones móviles y versiones en línea hasta audiolibros y traducciones a casi todos los idiomas existentes. Esta disponibilidad sin precedentes ha facilitado que personas de todas las edades y orígenes exploren los textos bíblicos con una facilidad nunca antes vista. Finalmente, en el ámbito personal y comunitario, la Biblia sigue siendo una guía espiritual y moral para millones de personas. En iglesias, hogares y comunidades individuales, las Escrituras proporcionan consuelo, desafían convicciones y fomentan una reflexión profunda sobre la vida, la moral y el propósito. Si te ha gustado este recorrido y deseas seguir descubriendo más historias interesantes sobre la Biblia, te animamos a suscribirte para no perderte los próximos episodios. Únete a nosotros en este emocionante viaje de fe, historia y misterio. Hasta la próxima.